Les damos la bienvenida. Estamos en los estudios de Grupo Cristal Argentina en Radio 10 Rosario, avanzando con Decisión 2015 por Radio 10 en el 106.3 de cara a las elecciones internas del próximo domingo 19 de abril. En este caso tenemos el gusto de saludar, y se ha tomado estos minutos para estar con nosotros, a Mariano Roca, que es candidato a concejal, acompañando la lista que encabeza al candidato a intendente Pablo Hapkin en Rosario. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que estés aquí con nosotros hablando un poco de política, y en realidad a los primeros protagonistas que estuvieron aquí en este ciclo en Radio 10 les decía que el diagnóstico que hay en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, dependiendo de las categorías que se ponen en juego, más o menos el rosarino lo tiene claro, lo vive o lo sufre día a día en Rosario, y la idea es que los candidatos pasen por aquí a presentar sus propuestas, sus opciones para la ciudad, en tu caso intentando llevar una banca en el Consejo de Rosario. Así es. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Marcos. Siempre es un gusto estar acá con todos ustedes. Efectivamente, bueno, nosotros, vos me conocés hace mucho tiempo, y está bueno que yo pueda contar cómo es esto de la candidatura a concejal, que en realidad es una candidatura que acompaña al proyecto de Pablo Hapkin intendente. Es un proceso político que empieza hace muchos años. Yo con Pablo vengo trabajando activamente hace 10 años, y lo conozco de la época de la universidad, hace 20 años. Fui asesor suyo, trabajé en el Consejo Municipal cuando él fue concejal en épocas difíciles de allá de 2000, 2001. Sí. Y transitamos un camino político. Después él tuvo otros cargos, yo cumplí otras funciones, otros roles, pero siempre estuvimos muy vinculados y compartimos la senda de la misma idea política. En este caso, dos nombres de la política, además joven, digamos, que viene a renovar la escena. Pablo ha tenido una experiencia grande, importante en cuanto a funciones, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, hoy es diputado nacional, va por una candidatura a intendente de Rosario dentro del Frente Progresista, y se presenta como una opción con mucha experiencia, pero con juventud, ¿no? Con mucho por desarrollar todavía en la política, como en tu caso, que estás arrancando para disputar una banca en el cuerpo legislativo. Exactamente. Nosotros estamos, como vos bien decís, es una opción relativamente joven, digamos, pero con mucha experiencia. En el caso de Pablo, con mucha experiencia legislativa y con muchas concreciones legislativas. El caso de la ley de boleta única. Nosotros vamos a votar otra vez más con la ley que es proyecto de él. Esta posibilidad de la ley de vuelta al tren en la provincia de Santa Fe, que también es iniciativa de él, y bueno, tantas otras más. Bueno, sí, en mi caso, acompañándolo hace mucho tiempo, tal vez en un rol secundario, y hoy me toca encabezar una lista que lo acompaña para el Consejo. Como vos decís, la verdad que nosotros lo que venimos a proponer es un cambio, es una renovación. No somos improvisados, no somos gente que viene de la política que llegó ayer, digamos, tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestra mochila, tenemos nuestras ideas, seguramente tendremos nuestros errores, por supuesto, pero que ofrecemos todo un proceso político y toda una experiencia y años de acumulación de gestión y de trabajo para un momento de la ciudad sumamente particular. Un momento que es complicado, que es difícil, en donde pensamos que la ciudad tiene que verse de una manera distinta, que vos no podés resolver los problemas que tiene Rosario ahora con una mirada que atrase, digamos. Vos tenés que resolver los problemas que tiene Rosario ahora con una mirada hacia futuro, y lo que no tenés que hacer es negar los problemas. Entre ellos el tema de la seguridad, ¿no? Que me parece que desde que ha comenzado la campaña en estos pocos días ha sido el eje principal de debate de cada uno de los candidatos. Mirá, sin duda, sería muy tonto negar que en Rosario hay otros problemas. Si a mí me encantaría estar discutiendo de la frecuencia de los colectivos, de que el centro de la ciudad está sucio y que los barrios están descuidados, y que en la zona donde había zanjas hace 20 años y sigue habiendo, digamos. Y a mí me gustaría arrancar por otro lado, digamos. Me encantaría estar hablando de por qué no reciclamos basura, de por qué no ponemos valor eso, por qué no separamos mucho más de lo que separamos, por qué no estamos a nivel de incluso ciudades de Argentina, o pueblos o comunas de Argentina, digamos, que han podido adoptar sistemas de separación sumamente efectivos. Me gustaría estar hablando de por qué no podemos mejorar más aún nuestro muy buen sistema de salud, que es una de las cosas que Rosario tiene y muy buena. Pero lamentablemente el problema, como decís, el denominador común y el problema que todas las veces, todos los vecinos en todas las recorridas, en cualquier barrio, en el centro, en las zonas más humildes, en las zonas más periféricas, en la zona de los bulevares, donde vos quieras, es el problema del denominador común. Hoy estamos hablando, lamentablemente, Mariano, incluso de rosarinos que no están seguros ni aún en su casa, ¿no? Con esto famoso rompepuertas de delincuentes que vienen con su motocicleta, que te tiran la puerta abajo, que te ingresan a robar. Digo, ya no es estar en una hora determinada del día o de la noche en un barrio peligroso o en la periferia de Rosario, sino que la problemática de la inseguridad ha ido mucho más allá que eso. Lamentablemente es exactamente así como vos decís.
Y lo que antes se percibía como esta famosa palabra sensación de inseguridad, nosotros ya vemos cada vez más que si no le toca a uno, le toca a alguien muy cercano, y esa es una situación que se repite lamentablemente mucho. A ver, acá es un problema que es por supuesto multicausal, las responsabilidades son compartidas, hay responsabilidad del municipio, hay responsabilidad de la provincia de Santa Fe y hay responsabilidad del Estado Nacional. La situación social de nuestro país está lejos de ser la ideal, hay muchas cifras de marginalidad, no hay que olvidarlo. El problema del narcotráfico no es un fenómeno que sea exclusivamente rosarino, digamos, se sabe que las fronteras argentinas son un colador, la droga entra, digamos, no entra por una ruta a Rosario, entra primero por una frontera, digamos. Entonces, todo esto es verdad. Lo que no podemos hacer desde la ciudad, desde los estamentos locales, es negar el problema, o es ampararnos en una cuestión jurisdiccional, si no, miren, la verdad que no es un problema que es lo que sea local. Bueno, qué sé yo, a lo mejor sí, técnicamente es verdad, no es un problema que sea local, y a lo mejor no hay una norma que el Consejo pueda sancionar que endurezca una pena para quien delinque. Pero sí, lo que puede hacer un funcionario local, el intendente de la ciudad o un concejal, es tener la actitud necesaria como para poder ir, plantarse y reclamar a quien haya que reclamar, sea del partido político que sea, sea del mismo partido político, sea de un partido político aliado o sea opositor. Eso yo creo que es indistinto. Bueno, hace pocos días Hapkin, Barletta y Giustiniani hicieron un planteo de invitar a todos los legisladores nacionales por Santa Fe, cualquier sea su partido político, a hacer un reclamo para que vuelvan las fuerzas federales, para ver si la cosa puede volver a encauzarse un poco. Ojalá que prospere. Esto es una cosa que hay que sacarla de la cuestión electoral. O sea, a mí no me importa si la gendarmería la manda la presidenta o si el gobernador Bonfatti resuelve el problema. Digamos, esto es una mezquindad absoluta que no tiene sentido. Acá el problema hay que resolverlo, alguien lo tiene que resolver. Pero lo que nosotros decimos es que más allá de la cuestión jurisdiccional, más allá de quién le toca la responsabilidad o no, quien esté a la cabeza del ejecutivo local, que ojalá, y yo no tengo ninguna duda que va a ser Pablo Hapkin, se siente con quien se tenga que sentar, si se tiene que sentar con el jefe de policía, que vaya y se siente con el jefe de policía, o que le pida cualquier entrevista a cualquier comisario de cualquier zona, o que se siente con el jefe de los fiscales para poder preguntarle qué está haciendo, para poder reclamarle y para poder ofrecerle ayuda. Y eso no es una cuestión que esté escrita que el intendente lo tiene que hacer, porque en ningún lado lo dice. Pero bueno, es una cosa que el intendente lo puede hacer y es una cosa que nosotros reclamamos. Porque se ha ganado hasta una actitud hasta descriptiva de algunos funcionarios en cuanto a la inseguridad, ¿no? Un rol que por ahí ocupa algún periodista, algún medio. Ha pasado más de un mes del retiro de Gendarmería, se sabía que en algún momento Gendarmería se iba a ir y había que prepararse para ese día, y independientemente de la justicia, de lo justificado del pedido para que Gendarmería esté en Rosario, porque en definitiva es una fuerza nacional que debe cuidarnos a todos, también hay que hacer algo con la policía local, con la policía provincial y ofrecer soluciones, porque más allá de describir la realidad, ya la tenemos, la vemos, la sufrimos los rosarinos, y lo que se exigen son respuestas, soluciones al problema. Por supuesto. Pero la solución del problema empieza por no negar el problema. Si nosotros hacemos de cuenta que el problema no existe, empezamos mal, digamos. Nosotros hay que asumir, el poder político tiene que asumir el problema y tiene que saber que es con fuerzas federales, sin fuerzas federales, con la policía de Santa Fe en mejores condiciones o en peores condiciones, el problema existe porque es un fenómeno que es obvio, que está a la vista y que es inocultable. Entonces lo que hay que hacer es hacerse cargo del problema. Y yo, repito, hago mucho énfasis en esto. Probablemente el intendente no tenga una herramienta legal para poder hacerlo, pero sí es el representante de 1 millón de rosarinos, digamos. Entonces, como tal, tiene que ir y sentarse con quien se tenga que sentar y reclamar con la fuerza y con la energía que tenga que reclamar. No digo la solución mágica, digamos, esto no se resuelve mágicamente, pero sí un principio de solución, sí un plan, sí algo, porque es exactamente como vos decís, digamos. Si no, acá la situación se generaliza, yo noto un nivel de degradación al que estamos llegando que es bastante peligroso. Y bueno, nosotros creemos que pasa mucho por ahí, ¿no? Independientemente de la mirada política acerca de la inseguridad y del problema actual, ¿qué diferencia la fuerza de Pablo Hapkin a su espacio político de la intendenta Mónica Fein? Digo, renovó en su momento Wiener, más atrás lo hizo Caballero, más adelante lo hizo Lifchit y ahora lo pretende hacer Mónica Fein. En la elección pasada, si hacemos un poco de memoria, se estuvo a muy poquito para que vaya internas. Finalmente hubo un acuerdo entre todos los sectores y fue en la Fein la candidata única del espacio. Después de mucho tiempo, en la Intendencia Rosario va a haber dentro del Frente Progresista una interna, que es la que va a vivir Hapkin con Mónica Fein. ¿Qué lo diferencia el espacio de ustedes del actual gobierno local?
A ver, ¿qué nos diferencia? Primero quiero empezar por al revés, quiero empezar por lo que nos une, digamos. Yo quiero decir que nosotros tenemos que destacar que Rosario ha tenido durante un montón de tiempo políticas públicas sostenidas, como por ejemplo la recuperación de espacios públicos, como por ejemplo la transformación del sistema de salud y algunas políticas más vinculadas a la descentralización administrativa que son realmente exitosas y que hay que ponderar. Ahora, también hay que decir que así como eso realmente ha ocurrido, hay muchísimos aspectos de la administración local que ya a esta altura son deficientes. Evidentemente hay un problema irresuelto con el transporte público. Nosotros proponemos la vuelta al tren, no la vuelta al tren como una cuestión romántica, sino como una cosa que es perfectamente factible. Hoy hay vías en Rosario que están prestas, digamos, que se pueden usar mañana mismo, que no requieren de una gran inversión. Sabemos que hay una ola nacional de recuperación ferroviaria, creemos que hay material rodante ya a precios accesibles, y nos parece que eso puede ser un paliativo. Estos son los trenes de cercanía. Exactamente. Puede ser una alternativa. Los trenes eléctricos, los troles, es decir, cambiar la matriz fósil de combustible fósil a otro tipo de consumo, hacia energía sustentable. Digamos, esto va a permitir a que los costos de combustible se reduzcan y que uno pueda aumentar la cantidad de servicio. Mantener la tarifa, pelear por los subsidios nacionales, también hay que pelear porque, digamos, esto hay que decirlo. Acá uno va a Capital Federal y parece otro país porque las cosas cuestan 3 veces menos, las cosas, el transporte, la energía. Entonces esto hay que seguir peleando, y esto tiene que ver con lo que yo te decía antes, hay que seguir plantándose ante quien se tenga que plantar. Creemos que ha habido un retroceso en la cuestión de la separación de la basura. Rosario va a tener un problema serio de disposición final de residuos cuando el relleno sanitario de Ricardone esté a tope. Esto es un problema que es metropolitano, ya no es de la ciudad, y no vemos, falta mucho, por eso lo digo ahora, porque va a pasar en un pronto tiempo, digamos. Estas son cosas que se tienen que planificar a muchos años. Rosario no puede ya sola por sí misma, por una cuestión de expansión demográfica de su población, ya no puede pensar los residuos solamente para Rosario, hay que pensar en una solución metropolitana. Bueno, hoy por ejemplo el legislador me parece que tiene mucho que trabajar en este sentido. Funes y Roldán son prácticamente Rosario, ¿no? Hay muchos rosarinos que van a dejar en los próximos años, se habla de cerca de 40.000 la ciudad para ir a vivir a estas regiones. Y esto requiere transporte, infraestructura, servicio público, más seguridad. Exactamente. No, te agrego Baigorria, te agrego Galvez, Pueblo Ester. Te agrego Pueblo Ester, es decir, hay muchas localidades que ya casi que la frontera ya no existe, digamos. Ya yo me acuerdo cuando yo era chico, íbamos para el lado de Funes o para el lado de Pueblo Ester y había campo, digamos, y hoy no hay campo. Hoy está todo urbanizado, entonces eso es un fenómeno que hay que comprender. Digo, los residuos es una cosa, es un llamado de atención. Nosotros tenemos que separar y que reciclar mucho más residuos de lo que lo hacemos. Hay una ordenanza de basura cero del concejal Comi que no está cumpliendo, que tiene metas año tras año, y que lamentablemente no se están cumpliendo. Y digo, lamentablemente yo me molesté el otro día porque se nota que la municipalidad ha puesto nuevos cestos de basura, lo cual está muy bien. Ahora digo, ¿no podría haberlo puesto con un doble contenedor? Uno para seco y uno para mojado. Si la inversión en algún momento estaban. Si la inversión la tenés que hacer igual. ¿Por qué pones un montón de cestos nuevos y no prevés en eso? Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos. Acá hay mucha gente que hace mucho tiempo que está gobernando, que ha hecho cosas muy buenas, pero que evidentemente el gobierno municipal necesita un cambio de formas, necesita un cambio en el fondo de las cuestiones muchas veces. Acá hay cuestiones que no se están visualizando como tienen que ser. Acá la ciudad no se está pensando a futuro, acá se está más enamorado de lo que se hizo que de lo que se tiene que hacer. Entonces nos parece que ahí hay un hito, y yo lo que digo es, ¿por qué quiero ser concejal? Primero, si quiero ser concejal porque quiero aportar mi experiencia al solucionar alguno de estos problemas, el que pueda. Tampoco uno es Superman que se postula por una banca para además sabiendo para la diferencia solucionar que hay entre lo legislativo y el ejecutivo, no totalmente. Y lo que yo sí quiero hacer es el concejal que lo apoye a Pablo Hapkin cuando sea intendente de Rosario, y yo quiero que el intendente Hapkin tenga la cantidad suficiente de concejales y pueda tener un consejo favorable para poder gobernar y para poder producir en Rosario los cambios que Rosario necesita, no merece. Que me lo merece, está clarísimo que lo merece, porque tenemos una gran ciudad, sino que Rosario ya a esta altura necesita. Estamos charlando en Radio 10 con Mariano Roca, que es candidato a concejal por la ciudad de Rosario, va a participar de las próximas internas del domingo 19 de abril
aquí en nuestra ciudad, donde se ponen varias categorías en juego. Mariano, me quedó pendiente en realidad esto que vos marcabas recién, porque los oficialismos, cada vez que hay elección de medio término, esta va a ser una elección fuerte, no de mitad de mandato, hablan de poderes legislativos que lo puedan acompañar en su proceso de cambio, y la oposición por lo general siempre lo que reclama es más cantidad de votos para poder controlar el Ejecutivo, ¿no? Y aquí aparece la discusión. ¿Cómo ves el Consejo Rosario, que además va a ampliar el número de protagonistas en la próxima elección, que va a tener más representantes? Mira, en principio te digo que el número a mí me parece que está bien, digamos, positivo la ampliación del número. Me parece que sería un error volver al viejo consejo de 40 y pico de concejales. Me parece que el número en el que va a quedar va a ser un número razonable. También me parece que lo que tiene que cambiar es la forma de elección de los concejales. Esto es así. Me parece que es un sistema mixto que plantean algunos concejales de representación de distritos que vivan en el barrio donde... Absolutamente, absolutamente. Tanto eso como la elección directa de los jefes de distrito. Las dos cosas. Me parece que eso daría mucho más calidad institucional al consejo y daría mucho más veracidad en la representación, ¿no? Porque la gente, los concejales que estén hoy no la tengan, no me cabe duda que son gente de muy buena voluntad, pero lo que sí resuelve que vos vivas en un distrito, es que vos tengas que volver a tu distrito cuando te vas a la noche a tu casa, y que tu vecino que tiene determinado problema te conozcas, te toque la puerta y diga, che, mira, acá pasa esto, si hay que solucionarlo. A mí me parece que eso es algo a lo que hay que ir. ¿Cómo veo el consejo hoy? Muy atomizado, lo veo muy fragmentado, no es una cosa que sea patrimonio exclusivo de nuestro consejo. Si vos te detenés en el sistema político argentino, está exactamente igual, está muy fragmentado, muy atomizado. Los bloques legislativos en el Congreso Nacional, en la legislatura, incluso en varios consejos de ciudades asimilables a Rosario, están igual. Y lo que sí me parece que eso obliga a extremar los consensos y obliga a bajar los niveles de protagonismo y los niveles de ego, por llamarlo de alguna manera, o de superexposición de determinados personajes que no le hacen bien a la institucionalidad. No hablo de un consejo determinado, digo en general. Me parece que hay que adoptar perfiles que a veces sean un poco más bajos, pero que contribuyan más a soluciones de largo plazo. Y me parece que eso está faltando hoy. Yo lo que creo es que hay gente en el consejo municipal, hay concejales que tienen una predisposición al diálogo y al consenso, y me parece que hay otros que no. Y me parece que el esfuerzo tiene que ser parejo, porque es una cosa muy paradojal, pero en realidad en los temas, hay muy pocos temas en los cuales, si uno toma la integralidad de los temas que se tratan en el Consejo Municipal, hay muy pocos temas que no son consensuables, digamos. En realidad lo que es noticia es lo que genera más polémica, que son los temas más álgidos, y que son los temas sobre los que más esfuerzo hay que hacer. Entonces eso es lo que yo digo. A mí me parece que hay que bajar un poco los decibeles, hay que bajar un cambio, y hay que pensar menos en las posiciones de fuerza personales o políticas, digamos, y más en una cuestión de decir, bueno, a ver, en tal tema yo tengo que ceder porque, en definitiva, el bien común es lo que debe primar, digamos. Me parece que a veces el juego de la política hace perder, lamentablemente, a mucha gente que hace muchos años que está sentada en una banca, hace perder determinados horizontes. Estuvieron escuchando a Mariano Roca, que es candidato a concejal por Rosario, acompañando la lista de candidatos a intendente que encabeza Pablo Hapkin. Es el candidato que va a enfrentar a Mónica Fein en las elecciones internas del próximo mes de abril. Mariano, ha sido un gusto, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcos, muchas gracias.